En momento de entrevista en BTV Noticias recibimos vía Zoom a la directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, CIPIAV, María Elena Misraji. Bienvenida, gracias por estar en BTV Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un gusto como siempre, María Elena. En principio queremos conocer a grosso modo los datos del informe anual 2020 del CIPIAV en lo que tiene que ver con violencia y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes aquí en Uruguay. Sí, bueno, nosotros en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia y el Abuso Sexual Infantil, todos los años, desde el 2007, desde que se creó el CIPIAV, venimos reportando las situaciones atendidas. Esto es importante, no son las denuncias, sino las situaciones de niños, niñas y adolescentes que efectivamente fueron atendidas por algún equipo del sector de INAU, del sector salud, del sector de la educación, del MIDES, de todos los organismos que integran el CIPIAV, y esta vez reportamos 4.911 situaciones, es un 3% más que en el 2019, porque nosotros obviamente reportamos a año terminado, o sea que estamos reportando el 2020, y lo que planteamos en realidad es que si bien hemos aumentado el nivel de detección, consideramos que en la situación de emergencia sanitaria, la baja presencialidad en los centros educativos, en los CAIF, en realidad en los espacios donde el primer nivel de atención de la salud, en los espacios donde las niñas y los adolescentes pueden en realidad encontrar algún adulto referente protector para decir qué es lo que le está sucediendo, debe haber afectado, y en definitiva tenemos un subregistro de las situaciones de violencia que hemos podido atender en el 2020. Porque ha sido el ámbito intrafamiliar el más frecuente en los casos de violencia que se han detectado, o por lo menos en los que han intervenido ustedes. Sí, exacto. Por lo general el CIPIAV interviene en los casos de violencia intrafamiliar, en violencia de género y generaciones, y en realidad sí, y los niños por lo general y los adolescentes son quienes muchas veces en realidad relatan tanto a sus maestros, a los educadores, al psicólogo. Yo hoy estaba poniendo un ejemplo de la semana pasada, y lo importante que es en realidad el tener contacto con las niñas y los adolescentes, en un liceo, no importa cuál, justo hubo un contacto en particular, en una clase particular, y bueno, ahí la adolescente pudo decir que quería hablar con la psicóloga, y ahí, a partir de ese contacto, tiene contacto con la psicóloga, y ahí relata una situación de violencia muy extrema, que bueno, obviamente que se judicializó, pero si no hubiéramos tenido esa posibilidad de contacto, ella no hubiera tenido a quien decirle cuál es esa situación. O sea que la emergencia sanitaria, aparte de todos los problemas que nos trae desde el punto de vista, sin lugar a dudas, de la salud, que hoy es lo prioritario, también los temas estructurales, como es la violencia que venimos arrastrando desde siempre, en realidad muchas veces se recrudece, y en definitiva, si veremos y estamos satisfechos con haber seguido funcionando y atendiendo y recepcionando situaciones, obviamente que debe haber situaciones en las cuales no pudimos llegar, desgraciadamente. Sí, lamentablemente. María Elena, a propósito, ¿qué tipo de violencia se pueden destacar en el informe? ¿Cuáles fueron las más frecuentes? En realidad, el informe siempre hay como temas técnicos. Nosotros categorizamos las violencias, pero siempre aclaramos que es por un tema primero por la ley y segundo por los sistemas de información. Pero en realidad, las situaciones de maltrato físico y abuso sexual son de las situaciones de violencia en realidad donde la violación de los derechos humanos es mayor, y esas violencias están atravesadas por la violencia emocional. Y cuando uno trabaja, y si está escuchando gente de las áreas sociales que trabajan con familias o que trabajan con niños y adolescentes, saben que cuando uno ingresa a trabajar en una familia donde existe violencia, posiblemente en principio detectemos un tipo de violencia que puede ser emocional, pero cuando en definitiva entramos a trabajar, a intervenir con esa familia, nos encontramos que hay múltiples violencias que en definitiva se entrelazan y entremezclan, y que en la vida de las niñas y adolescentes en realidad conviven varias de esas violencias. Por ejemplo, cuando hay violencia en el hogar, cuando hay violencia de género, los niños también son víctimas de esa violencia, más allá de que ellos posiblemente, en lo que comúnmente se dice, no tengan la violencia física hacia ellos, pero sí en vivir en una situación de violencia, de crispación de los adultos y de maltrato, obviamente que afecta la vida de esos niños y de los adolescentes. Sí, claro. ¿Qué tanto se han hecho
más visibles estos hechos? ¿Cómo se ha logrado aumentar las denuncias? Sabemos que la unidad de la Fiscalía de las Víctimas, la unidad de víctimas de la Fiscalía ha promovido que las denuncias vayan en aumento, afortunadamente, para hacer más visibles los casos intrafamiliares, que son los más frecuentes. ¿Tiene que ver todo esto en que la gente se anime más a mostrar la cruda realidad que viven las familias hoy en día? Sí, totalmente. Yo creo que hemos venido en un proceso donde también la legislación fue acompañando la modificación del código en el capítulo 11, la Ley Integral de Violencia de Género. Creo que fue en realidad avanzando, y también hay una conciencia, sin lugar a dudas, mayor de la sociedad en lo que implica el tema de la violencia en términos generales, y nada menos lo que implica hacia los niños, niñas y adolescentes. Nosotros justamente con la unidad de víctimas de Fiscalía y Fiscalía que integran el CIPIAV trabajamos de forma coordinada ante las situaciones, y nosotros en realidad uno de los temas que promovemos es que cuando hay una sospecha en particular de violencia, de abuso sexual o de explotación sexual, sea en definitiva remitida a Fiscalía la denuncia, o a los comités de recepción del CIPIAV que hay en todo el país, o a los equipos técnicos, o a la línea azul, el 0800 50 50. Esos son los canales. Creo que igual todavía, si bien hemos avanzado, sabemos hoy que la violencia y el maltrato hacia los niños es un delito, y aparte de una violación a los derechos humanos, pero es un delito. Pero igual todavía, en realidad, para nosotros lo que trabajamos en esto, lo que queremos es que no suceda. Y en realidad el cambio cultural para que esto no suceda, todavía nos falta mucho sensibilizar, nos falta mucho trabajar sobre la familia, sobre los vínculos, sobre el abuso de poder. Es un proceso largo que empezamos, pero que en definitiva todavía sentimos que, si bien reportamos y que hemos avanzado en el sistema de respuesta, todavía sentimos que nos falta un largo camino. No estamos satisfechos, no es un informe complaciente en el sentido de que estamos satisfechos con todo lo que hacemos, sino que sabemos que tenemos que mejorar y perfeccionar las articulaciones, los seguimientos a largo plazo, el tema de la reparación de daño con respecto a la salud mental de estas adolescentes y de estas niñas y niños. Todo eso todavía es un debe que tenemos. Bien, y es un deseo de todos los uruguayos que la situación se revierta. Muchas gracias por el día de hoy, María Elena. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Que pases muy bien.